En este ciclo de Mariología, hoy voy a explicarles a través de imágenes los misterios dolorosos del Santo Rosario. Saben que San Ignacio de Loyola decía que cuando queremos meditar, como la memoria y la imaginación muchas veces nos juegan en contra porque nos distraen, entonces es bueno llenar nuestra imaginación con una imagen justamente, ¿no? Para que eso nos permita detener nuestra imaginación para que no empiece a pensar cualquier cosa y a irse por cualquier lugar. Y entonces conviene mirar imágenes de la pasión de Jesús, en el caso de los misterios dolorosos. Conviene hacerse una imagen interior cuando pienso en un misterio, cómo fue el huerto de los olivos, cómo fue la corona de espinas, cómo fue la muerte de Jesús, para que eso me ayude a meditar en ese misterio que estoy contemplando. Entonces, en el curso de Mariología vamos a ver imágenes sobre los 4 misterios, los misterios gozosos, los misterios luminosos, los misterios dolorosos y los misterios gloriosos. Bueno, hoy entonces vamos primero a pensar en los misterios dolorosos, y en el primer misterio doloroso recordamos la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Ahí siempre, cuando vamos a meditar un misterio, conviene de alguna manera 2 enfoques. Un enfoque más bien es como recordar cómo fue el escenario, dónde era el huerto de los olivos, qué personas estaban, Jesús, Pedro, Santiago y Juan, qué pasaba, era de noche, Jesús sudó sangre, los apóstoles se quedaron dormidos. Entonces, como una especie de composición de lugar, de representación de la escena. Ese es un primer medio para hacernos una imagen para meditar. La otra es mirarlo a Jesús, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, tratar de enfocar como si no hubiera todo un paisaje alrededor de él y mirarlo a él, mirar su rostro. Yo he tratado de buscar algunas imágenes que me parecen valiosas para que, de alguna manera, con este viaje a través de imágenes, podamos llenarnos de posibilidades en el momento en que meditamos estos misterios. Entonces, en primer lugar, quiero mostrarles una imagen de Duccio di Buonicigna, que es del 1200 y que es de la escuela sienesa, es decir, de la ciudad de Siena, en Italia. Es una escuela muy importante, ¿no es cierto?, anterior al Renacimiento, ¿no es cierto?, está en el fin de la Edad Media, y ahí vemos una descripción, ¿no es cierto?, es decir, lo que se llama el relato, esto que les digo, bueno, cómo es el lugar, cuáles son los personajes, en qué momento del día se da, ¿no es cierto?, cómo puedo componerme esa escena en mi cabeza. Después, otra posibilidad que les pongo es una de Fra Angelico, el Beato Angelico, que es de fines del 1300, es lo que nosotros llamamos 400, y nació en Florencia, murió en Roma, era un monje dominico, está beatificado y es el patrono de los artistas. Tiene esa forma tan linda, ¿no es cierto?, tan sencilla, tan naif de alguna manera de contarnos un misterio, pero fíjense que hay 2 cosas que nos llaman la atención en esta escena, que es el beso de Judas y que los demás, los soldados que vienen a tomarlo preso a Jesús, caen. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, ¿a quién buscan? Y ellos dicen, a Jesús de Nazaret. Jesús dice, yo soy, y ellos caen. Y entonces Jesús vuelve a decirles, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Ya les dije que soy yo. Si me buscan a mí, dejen a estos.
para que deje a los apóstoles, a Pedro, Santiago y Juan, que estaban con él. Bueno, esos dos aspectos también son lindos de meditar. Evidentemente el beso de Judas es algo muy interesante de meditar. Es la traición del amigo y es nuestra traición, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nosotros lo traicionamos a Jesús, ¿no es cierto? Y sin embargo somos sus amigos o que queremos serlo, ¿no es cierto? Y entonces podemos meditar en ese aspecto. El otro aspecto de que cayeron en realidad no tiene mucha explicación, más que porque Jesús usa la palabra yo soy, que saben ustedes que es el nombre de Dios, Yahvé. Entonces es posible que ese nombre en boca de Jesús haya resultado tan poderoso que los soldados, con todos los palos y las lanzas que llevaran, no podían estar de pie, ¿no es cierto?, frente a ese Jesús que era verdadero Dios y verdadero hombre. Después, en tercer lugar, les pongo mucho más cercano a nosotros en el tiempo, de Karl Heinrich Bloch, que nació en 1834 y murió en 1890 en Dinamarca. Y vemos un ángel consolando a Jesús, ¿no es cierto?, por haber sudado sangre, por haber pasado un momento tan terrible. Y esto es lo que les digo, como centrarnos un poquito más en Jesús que en la escena, y entonces, no sé, imaginarnos nosotros, ¿no?, que cuando rezamos, consolarlo de esa manera a Jesús. Bueno, 3 ejemplos como para meditar el primer misterio. Entonces pasamos al segundo misterio, que es la flagelación de nuestro Señor Jesucristo en la columna. Recuerdan ustedes que Jesús es flagelado, ¿no es cierto? Y que Pilato lo hizo para salvarlo a Jesús. Como los judíos querían crucificarlo, que era el máximo castigo, entonces Pilato pensó que si lo flagelaba ya iba a satisfacer de alguna manera esa sed que tenían de castigo para Jesús. Y entonces lo mandó flagelar. El flagelo era algo terrible, ¿no es cierto? Eran unos latigazos muy terribles que incluso en la Sábana Santa se puede ver lo dolorosos que debieron haber sido y cómo Jesús perdió realmente mucha sangre y en algunos casos perdió pedazos, ¿no es cierto?, de carne, porque los látigos esos tenían en su punta una especie como de garfio, ¿no es cierto?, que se enredaba en la carne. Bueno, entonces les pongo un ejemplo del Cimabue, que es un pintor también de la escuela florentina y de la escuela pisana de Pisa, ¿no es cierto?, que es del 1240 al 1302, y en donde nosotros lo que vemos es el señorío, ¿no? Es decir, en las pinturas más antiguas, en los íconos, en las pinturas góticas, en las pinturas hasta el 480, es decir, en las pinturas antes del Renacimiento, en general Jesús, aún sufriendo, se muestra como dueño de sí mismo, ¿no? Es decir, después justamente el Renacimiento, que trata como de mostrar los aspectos humanos de Jesús, va a mostrarnos ya más el dolor de Jesús, y eso va a conmover también más nuestra capacidad de consolarlo. Entonces, en la primera pintura les muestro como algo muy neto, ¿no es cierto? Es decir, Jesús está en una columna, bien erguido, recibiendo los latigazos de 2 soldados, pero está como carente de un dolor, ¿no es cierto?, de suscitarnos a nosotros, más que un aspecto intelectual, ¿no?, de la comprensión de cómo fue castigado por nuestros propios pecados. La segunda es una de Rubens. Rubens entendemos que es un pintor flamenco, ¿no es cierto?, aun cuando en realidad nació en Alemania, pero murió en Amberes y trabajó en Amberes, en Flandes, y es del 1577, muere en el 1640. Y acá ya encontramos pasión, ¿no es cierto?, y entonces encontramos
crueldad en todos esos soldados que están arremetiendo contra Jesús. Eso también sirve un poquito como para suscitar nuestra capacidad de compasión, ¿no? Es decir, esos soldados realmente ultrajaron a quien era el más inocente entre todos los hombres, ¿no? Y se metieron con él cuando en realidad él estaba cargando sobre sí nuestros propios pecados. Entonces, también imaginarnos ese momento en donde Jesús es pura inocencia y los soldados son pura crueldad y violencia, también nos suscita de alguna manera la compasión. Y en tercer lugar, les muestro algo más nuestro, americano, barroco americano, lo que llamamos la escuela cusqueña, porque tuvo su centro, ¿no es cierto?, en la ciudad de Cusco, en el Virreinato del Alto Perú, y que corresponde a los siglos XVII y XVIII, y donde vemos como excesivamente la sangre, ¿no es cierto?, la idea del derramamiento de sangre. Ya hay una valoración grande de lo que es la Eucaristía, de lo que es la sangre de Jesús. Fuimos comprados a precio de su sangre, y entonces esa sangre derramada es sumamente valiosa, ¿no es cierto? Pareciera algo que no importara, pero una gota de la sangre de Jesús podría salvar al mundo entero. Y entonces, bueno, ahí tenemos ya un aspecto para también contemplar, ¿no es cierto?, que es la sangre de Jesús, como si hiciéramos realmente una reparación a la preciosísima sangre de Jesús que fue derramada en ese momento de la flagelación. Aquellos que vieron la película de la Pasión, tan famosa, se acuerdan cómo la Virgen, con un paño muy precioso que le habría dado la mujer de Pilato, va y recoge toda esa sangre, porque esa sangre que pareciera algo feo, ¿no es cierto?, que hay que baldear ese patio para sacar eso sucio, en realidad eso despreciado es algo sumamente valioso, ¿no es cierto?, es un tesoro para la salvación de la humanidad. Así que bueno, hay 3 ejemplos del segundo misterio de la flagelación de Jesús. Bueno, en el tercer misterio doloroso contemplamos la coronación de espinas. La coronación de espinas es una burla que le hacen a Jesús, ¿no es cierto?, como la condena o el motivo de la condena es que había querido hacerse el rey de los judíos. Entonces los soldados romanos entrelazaron unas espinas y con unas cañas le pusieron esa corona en su cabeza y le perforaron con esas cañas, haciendo fuerza, ¿no es cierto? Dicen que en la Sábana Santa una de las espinas llegó a perforarle el cráneo y por lo tanto a producirle un dolor muy enorme a Jesús. Entonces también recordamos ese aspecto de burla. Bueno, les muestro un primer caso, un primer ejemplo, que es de Juan Correa de Vivar, que es del 1510 al 1566 en la ciudad de Toledo, y en donde vemos el ejemplo de la mansedumbre de Jesús, ¿no es cierto?, la paciencia de Jesús, ¿no? Mientras todos se están burlando de él tiene una cierta soberanía, ¿no es cierto?, porque él se mantiene dueño de sí mismo, ¿no es cierto?, lo están ultrajando, pero él es un señor, ¿no es cierto?, dueño de sí mismo. Y entonces también, ¿no es cierto?, es decir, en ese misterio en donde se burlan de él, contemplar que él no es digno de ser burlado, ciertamente, al contrario, ¿no es cierto?, lo único que merece es nuestra admiración y nuestra honra. Después les muestro un ejemplo de Anton van Dyck, que es un pintor flamenco que nace en Amberes, que muere en Londres y que es del 1600, ¿no? Y ahí vemos el aspecto de burla, ¿no es cierto? Esto que les decía, los soldados le están tomando el pelo, ¿no es cierto?, riéndose de que Jesús
es rey y verdaderamente es rey, ¿no? Y si se fijan, hasta un perro le está ladrando a Jesús, ¿no es cierto? Es decir, todo le es hostil, ¿no? Todo le está mostrando su aspecto más crudo, más feo, más violento, más cruel. Y entonces nos sirve, ¿no es cierto?, el representarnos esa escena justamente para pensar, ¿no es cierto?, qué injusta es esa corona de espinas que lleva Jesús, que saben que por los rastros que dejó esa corona de espinas en la sábana santa, se cree que ha sido más verdaderamente como un casquete, ¿no es cierto?, no solamente una corona alrededor de la cabeza de Jesús, sino un casquete que cubrió toda la cabeza de Jesús y que por lo tanto hirió mucho esa cabeza. Esa cabeza, la cabeza de Jesús, ¿no es cierto?, ni más ni menos que nosotros amamos, donde está toda su belleza, su rostro, sus ojos, su boca, ¿no es cierto?, esos ojos que miraron con tanto amor a la oveja perdida que somos nosotros, ¿no? Esa boca que dijo tantas palabras tan llenas de dulzura, ¿no es cierto?, es ultrajada de esta manera, ¿no es cierto?, coronada de esta manera, con una corona de espinas. Y en tercer lugar, les muestro una imagen muy linda de Guido Reni, que es de la escuela bolonesa, del 1575 al 1642, y que es un Jesús coronado de espinas, dueño de sí mismo, de una gran belleza, ¿no es cierto?, que nos resulta repugnante para verlo, ¿no es cierto?, sino resulta atractivo para que nosotros lo miremos, que está en una perfecta comunicación con Dios, en una perfecta mansedumbre, aceptando esto. Y ya les digo, puede servir para esto de mirarlo a Él, ¿no es cierto?, no tanto componernos la escena, sino entrar en contacto con Jesús, que es coronado de espinas, para poder acompañarlo en ese momento de su ultraje. Bueno, entonces otras tres imágenes para que mediten en el tercer misterio de la coronación de espinas. En el cuarto misterio doloroso nosotros contemplamos a nuestro Señor Jesucristo con la cruz a cuesta camino al Calvario. Bueno, evidentemente ahí tenemos una larga seguidilla de imágenes, incluso para quienes acostumbramos a rezar el Vía Crucis. Bueno, tenemos las caídas, tenemos el encuentro con la Virgen, tenemos el encuentro con la Verónica, tenemos al Cireneo que ayuda a cargar la cruz de Jesús. Es decir, tenemos muchos episodios en los cuales podemos pensar. Yo elegí tres que les propongo. El primero es de Andrea Di Bartolo, que es del 1360 al 1428 y es de la escuela sienesa, ¿no es cierto?, es decir, de la escuela de Siena, que ya les digo es en la época temprana, ¿no es cierto?, de la pintura italiana, es una escuela sumamente importante. Y entonces ahí lo que aparece es la muchedumbre, ¿no es cierto?, es decir, esto en la composición del lugar hay un montón de gente que está ahí alborotada, que no sabe qué es lo que está pasando, ¿no es cierto?, pero en el medio de eso, de esas personas que están cada uno haciendo sus cosas, está pasando ni más ni menos la salvación de todos los hombres, pero esa muchedumbre no se da cuenta. Bueno, eso pasa, ¿no es cierto?, pasa hoy, me pasa a ustedes, me pasa a mí, ¿no es cierto?, que las cosas importantes, lo esencial es invisible a los ojos, dice el Principito, ¿no es cierto?, es decir, pasa que muchas veces las cosas más importantes no salen en los diarios, no se enteran las personas, y entonces hay un montón de gente que es testigo del acto importantísimo de la pasión de Jesús y que sin embargo no vio nada, no se enteró de nada, no aprendió nada, porque estaba cada uno mirando lo suyo o preocupado por lo suyo. Pues en el segundo ejemplo
les pongo alguien de la escuela de Flandes, ¿no es cierto?, nacido en Amberes, que es Jacob Jordaens, que es del 1600 también. Y ahí les muestro bien identificadas la relación de Jesús con dos personajes femeninos muy interesantes en este momento del Vía Crucis, que es la Verónica y la Virgen. Es decir, la mujer en la pasión de Jesús tiene una presencia muy positiva, ¿no es cierto? Porque fíjense que Cireneo ayuda a Jesús, pero porque lo obligan. En cambio, la Verónica es una mujer que sale de entre la multitud, que se enfrenta a esos soldados para darle un poquito de alivio a Jesús. Es decir, es un acto de arrojo, un acto de una gran valentía, un acto tan lindo que Jesús lo premia dejando en ese pañuelo impresa su preciosísima faz, ¿no es cierto?, su santa faz. Y por eso también es lindo, ¿no es cierto?, que nosotros pensemos en ese aspecto cuando meditamos este misterio y que pensemos, ¿no?, de qué manera nuestra alma puede ser Verónica de Jesús y nosotros podemos de alguna manera refrescar ese rostro tan ultrajado, y por otra parte que como gratitud a ese pequeño servicio que nosotros le hacemos al Señor, recibamos ni más ni menos que los rasgos de Jesús impresos en nuestra alma. Bueno, el otro elemento es la presencia de la Virgen, que también es algo muy lindo, y evidentemente estamos en el curso de Mariología. Esto es el rezo del Santo Rosario, la oración que la Virgen nos pide que recemos de su mano, y entonces es importante cuando recordamos este cuarto misterio pensar, ¿no es cierto?, particularmente en ese momento, ¿no?, del encuentro de la Virgen y Jesús. Debió haber sido un encuentro sumamente conmovedor, sumamente importante, porque en medio de esa multitud de la que hablábamos, que no comprendía nada, la que verdaderamente comprende todo, la que verdaderamente alienta a Jesús a que siga adelante, a levantarse y a llegar hasta el Calvario para ofrecer su vida por todos los hombres, es la Virgen, que es madre de todos los hombres y que por eso quiere que Jesús complete este sacrificio para la salvación de sus hijos. Bueno, y el tercer lugar, se lo damos a Luca Giordano, que es un napolitano del 1634 al 1705, y en esto que les digo, ¿no es cierto?, que podemos relacionarnos un poquito sin tanto ese entorno, sin tanto ese paisaje, con Jesús, y con un Jesús que, si bien evidentemente está cargando la cruz y está viviendo un momento de padecimiento, está abrazando la cruz, ¿no es cierto? Él ama esa cruz porque Él verdaderamente quiere salvarnos, verdaderamente quiere derramar hasta la última gota de su sangre para la salvación de todos los hombres. Bueno, entonces acaban esas tres imágenes y ahora vemos las tres últimas imágenes para suscitarles así ideas en cuanto al quinto misterio doloroso, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Bueno, ahí en primer lugar les muestro un icono de la escuela de Novgorod, que es del siglo XV, y les hago la lectura, ¿no es cierto? Los iconos, saben ustedes que no son pinturas exactamente, por eso no se dice pintar un icono, sino escribir un icono, y por lo tanto se dice leer un icono, porque es un relato en colores y en formas de lo que está diciendo el Evangelio. Entonces nos muestra en el fondo una muralla, porque Jesús fue expulsado de la ciudad de Jerusalén, murió afuera de la ciudad de Jerusalén, en el monte Gólgota o el monte Calvario. Entonces esa muralla nos muestra que es afuera, nos muestra un pequeño montecito
ese es el Gólgota justamente. Abajo de ese montecito hay una pequeña cuevita negra que tiene unos huesos, que es la calavera de Adán, ¿no es cierto? Y por eso el monte Calvario, ¿no es cierto?, el lugar de la calavera, ¿no es cierto?, porque la sangre de Jesús crucificado llega hasta los huesos de ese primer hombre, Adán, para redimirlo, no solamente a él, sino a todo su linaje, es decir, a todos los hombres. Después vemos a Jesús crucificado, ¿no es cierto?, que tiene una forma sinuosa, ¿no es cierto?, como si fuera una forma de S, porque va a representar, ¿se acuerdan? La serpiente que en el desierto es puesta en alto y que todos aquellos que lo miren van a quedar salvados. Y en esa cruz va a estar muriendo nuestro Señor Jesucristo, entre el cielo y la tierra, ¿no es cierto? No está en el cielo porque todavía no subió, no está en la tierra porque lo expulsamos, ¿no es cierto? Está como entregado, ¿no es cierto? Sacado, ¿no es cierto? Matado, ¿no es cierto? Asesinado, ¿no es cierto? Evidentemente como si quisiéramos sacarnos de encima este don que Dios quiere regalarnos del vivir con nosotros. Nosotros matamos al amor, matamos a la vida, matamos al que nos dice la verdad, ¿no es cierto? Nos lo sacamos de encima y ahí lo vemos a Jesús muriendo por amor por nuestros pecados. Y a un costado la vemos a la Virgen, que está de pie, y en otro costado vemos al apóstol San Juan, que también está de pie, y entonces de esa manera vemos ese episodio tan lindo en donde le dice a la Virgen, mujer, he ahí a tu hijo, y le dice al discípulo amado, hijo, he ahí a tu madre, ¿no es cierto? Y es el momento, porque este es un curso de Mariología, en donde podemos contemplar ni más ni menos que el regalo de la Virgen y también su presencia, ¿no es cierto?, de pie junto a la cruz de Jesús, ¿no es cierto?, es decir, su participación activa en el sacrificio de Jesús, ¿no es cierto? Jesús está entregando su vida, pero ella está entregando la vida de Jesús a quien ama más que a su propia vida, ¿no es cierto? Y entonces también ella está haciendo un sacrificio sumamente importante. Cualquier madre podrá comprender lo que significa, ¿no es cierto?, entregar la vida de un hijo como para darse cuenta del valor redentor que tiene ese acto de la Virgen. Bueno, en segundo lugar, les muestro también una obra de Anton van Dyck, ¿no es cierto? No les cuento los años porque ya se los dije anteriormente, en donde vemos las distintas actitudes, ¿no es cierto?, los distintos gestos, ¿no es cierto?, de los personajes, de María Magdalena, de la Virgen, de San Juan, de Jesucristo, y entonces podemos de alguna manera también identificarnos, ¿no? Incluso identificarnos con Jesús, porque algunas veces nosotros somos crucificados, ¿no? Y San Pablo nos dice, si con Él sufrimos, reinaremos con Él, si con Él morimos, viviremos con Él. Así que no solamente podemos identificarnos con la Virgen, con María Magdalena y con San Juan, sino también con el mismo Jesucristo. Y después les muestro dos imágenes del entierro de Jesús, porque como curso de Mariología es un momento muy particular, ¿no es cierto? Es decir, el cuerpo de Jesús vuelve a estar en el regazo de su madre. Evidentemente todos nosotros conocemos la imagen de la Piedad hecha por Miguel Ángel en mármol y que está en San Pedro del Vaticano, ¿no es cierto? Y ahí ya tenemos una imagen extraordinaria como para contemplar. Pero les quería mostrar el icono de la lamentación en el sepulcro. Eso en griego se dice frenos epitafión. Y también ahí podemos ver las actitudes, las distintas actitudes de los varones, de San Juan, de José de Arimatea, del Nicodemo, de las mujeres, de María Magdalena, de las otras mujeres piadosas, ¿no es cierto? Y también les digo, identificarnos con lo que significa, ¿no es cierto?, este Jesús,
que ha muerto en la cruz, que se ha entregado por nosotros y que nos ha dejado a nosotros ese cuerpo valiosísimo, ¿no? Para que nosotros se lo entreguemos a la tierra, como el grano de trigo que muere, que va a dar mucho fruto, ¿no es cierto? Y por eso es enterrado. Y por último les muestro entonces un entierro del Guercino, nosotros lo llamamos, pero se llamaba Giovanni Barbieri, es de 1591 a 1666, es de la Escuela de Bolonia, y en donde aparece la entrega de Jesús, ¿no es cierto? El cuerpo de Jesús está sin vida, ¿no es cierto? Está completamente en nuestras manos, está completamente entregado, ¿no es cierto? La Virgen y los apóstoles tienen que rápidamente enterrarlo porque con la primera estrella de esa tarde del viernes empieza el descanso sabático. Jesús murió a las 3 de la tarde, así que para las 7 de la tarde seguro que ya estaba enterrado y ya los apóstoles y la Virgen estaban de vuelta en su casa. Así que debieron haber hecho eso con mucho apremio, con mucha rapidez. Bueno, y después, como una cosa linda para compartir con ustedes, quería hablarles de un gran pintor, un academicista francés, que es nacido en 1825 y muerto en 1905, que es Bouguereau. Es un gran pintor francés que quiero mostrarles su autorretrato, ¿no es cierto?, para que lo conozcan, porque el movimiento academicista lo que tenía era que, bueno, cumplía con las leyes de la Academia de Bellas Artes de París. Y parte de las leyes que proponía la Academia de Beaux-Arts era la composición de una escena. Entonces son sumamente descriptivas, son muy valiosas, aun cuando, eso ya les digo, en su momento tenía grandes personas que amaban las obras de Bouguereau, ¿no es cierto? Por ejemplo, Napoleón III amaba las obras de Bouguereau, y por otra parte tenía personas que odiaban las obras de Bouguereau, por ejemplo, todos los pintores impresionistas. Bueno, quiero mostrarles entre esas obras una flagelación, en donde también, ¿no es cierto?, es decir, podemos ponernos en el lugar de ser espectadores, ¿no es cierto?, de ese misterio, ¿no es cierto? Hay todos unos personajes alrededor, ¿no es cierto?, mirando esa escena, ¿no es cierto?, sin comprender. Ustedes recuerden que Jesús dijo: tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, fui preso y me visitaste. ¿Cuándo, Señor? Cada vez que lo hiciste con uno de estos, lo hiciste conmigo. Y entonces digo, es decir, ¿cuántas veces nosotros habremos pasado frente a un Cristo flagelado? Pero era un señor tirado en la calle, era una persona que había sido ofendida, es decir, eran cosas que nosotros no nos dimos cuenta propiamente que se trataba de Jesús. Y entonces podemos identificarnos con esos espectadores. Después tenemos también un encuentro de Jesús con la Virgen, en donde esto que les decía, de esa muchedumbre que está como mirando otra cosa, pero la Virgen es la única que se da cuenta realmente de aquello que es lo que pasa, y por eso les muestro un detalle, ¿no es cierto?, del encuentro de miradas entre Jesús y su Santísima Madre. Después, bueno, Bouguereau había nacido y murió también en la ciudad de La Rochelle, y entonces en la catedral, que está dedicada a San Luis, rey de Francia, hay una capilla para la Virgen, en donde él pintó una cúpula magnífica, que está dedicada a la Asunción de Nuestra Señora en cuerpo y alma a los cielos. Y en el tambor, ¿no es cierto?, de esa cúpula hay también distintos episodios de la vida de la Virgen,
Y entonces les muestro, ¿no es cierto?, el aspecto de desmayo, ¿no es cierto?, ¿no? Es decir, la Virgen lo ve a Jesús y su dolor es tan terrible, ¿no es cierto?, que se desmaya, ¿no es cierto?, que pierde el conocimiento. Pero en otra vemos la actitud de la entrega, ¿no es cierto?, es decir, la Virgen está activa, ¿no es cierto?, con a Jesús muerto entre sus brazos en el momento de la piedad, pero está bien dueña de sí misma, ¿no? Porque ella está ofreciendo, ella está aceptando la voluntad del Padre que la hace pasar por ese momento tan difícil. Y por eso en otro detalle les muestro cómo la Virgen está en una actitud de elevarse, ¿no es cierto?, es decir, de ofrecer este sacrificio de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, una actitud sacerdotal, ¿no es cierto?, está ofreciéndole el cuerpo de Cristo al Padre. Bueno, después vemos una obra de Bouguereau muy importante, que es propiamente el episodio de la piedad, es decir, de la Virgen con Jesús muerto en su regazo. Quiero mostrarles un detalle, ¿no es cierto?, de la mirada de la Virgen, en donde se la ve profundamente apenada e interpelándonos a nosotros, ¿no es cierto?, diciéndonos, miren lo que han hecho a mi hijo. Y después mostrarles algunos aspectos, ¿no es cierto?, para que entiendan lo descriptivo, cómo presenta estas escenas Bouguereau. Por eso quiero mostrarles un cuadro que yo quiero mucho, porque está acá en la Argentina, en el Museo Nacional de Bellas Artes, y que se llama El primer duelo. Y ustedes se acuerdan que Adán y Eva tenían dos hijos, Caín y Abel, y que Caín mata a Abel. Es decir, que la primera persona que muere, y el primer duelo, es decir, la primera tristeza por la muerte de un hijo, es por la muerte de Abel, en manos de Caín. Y entonces ahí ya encuentran, ¿no es cierto?, en ese padre destrozado por el dolor y en esa madre también destrozada por el dolor, ven aspectos de la piedad, ¿no es cierto?, es decir, de cómo va a ser ese cuerpo, ¿no es cierto?, de Jesús en los brazos de su Madre Santísima. Después entonces hay un cuadro que se llama Consolatrice, ¿no es cierto?, es decir, la consoladora, la que ofrece consuelo, ¿no es cierto?, y es la Virgen que está consolando a una mujer que ha perdido a su hijo. Y claro, lógicamente ella puede consolarlo francamente porque ella también ha perdido a su hijo y sabe lo que es el dolor de una madre cuando pierde a su hijo. Así que también les muestro un detalle de este cuadro de la Consolatrice. Y después, como quiero hacerles una comparación, les muestro de este mismo autor de Bouguereau una imagen de la Virgen con el niño, para que lo vean, muy lindo, ¿no es cierto?, es decir, la Virgen, muy señora, muy mamá, ¿no es cierto?, con un niño precioso entre sus brazos. Y ahora les muestro una comparación, ¿no es cierto?, entre esa piedad que tiene en sus brazos el cuerpo muerto de Jesús y esa maternidad que tiene en sus brazos el cuerpo bebito de Jesús, ¿no? Como la Virgen nos da a un Cristo lleno de vida, lleno de futuro, lleno de belleza, nosotros los hombres le devolvemos a ella un Cristo destrozado, ¿no es cierto?, un Cristo transfigurado por el dolor. Bueno, para terminar este programa y para decirles una obra más, ¿no es cierto?, de Bouguereau, que ya no corresponde, ¿no es cierto?, a los misterios dolorosos, es que las mujeres van el domingo muy tempranito a la mañana a terminar ese entierro apresurado que tuvieron de Jesús, y por eso llevaban los ungüentos y se encuentran